vamos a tener que hacer un sacrificio para implementar algunas medidas. El presidente suspendió durante 3 meses, con la aprobación posterior de la Asamblea Legislativa, suspendió durante 3 meses tanto el FEFE y el COTRANS, sin quitar aquellos gastos que están relacionados con estas líneas de ingreso al presupuesto general de la nación. El presidente fue muy claro y dijo: desde acá se pagan las pensiones de los veteranos. No se van a dejar de pagar, se van a pagar todas en tiempo, se van a pagar todas en el monto que se pagan ordinariamente, pero el ingreso fiscal que representa el FEFE para nosotros, pues ya no entrará a la caja. ¿Qué vamos a tener que hacer? Al hacer algunas adecuaciones en el mismo presupuesto general de la nación, apretar un poco por el lado del gasto ordinario o del gasto corriente. No vamos a sacrificar la inversión pública, porque fue la instrucción que el mismo presidente nos ha dado en la cadena nacional, y vamos a seguir buscando también aquellos fondos que provienen de la evasión de impuestos y que ya, como tú lo sabes, pues también nos ha dado durante la emergencia de COVID, nos dio fondos frescos que no teníamos. Pues entonces vamos a seguir atacando la evasión fiscal y vamos a apretar un poco por el lado del gasto corriente. Y en este caso, nosotros tenemos una decisión, ¿no? Intervenir en este momento en la economía a través de la política fiscal y, digamos, sacrificar entre 75 y 80 millones, que es lo que nos costaría la totalidad de las medidas, el subsidio ampliado, digamos, la ausencia de COTRANS y del FEFE durante 3 meses, los aranceles que eliminamos a los 20 productos de nuestra economía, 20 productos vitales de nuestra economía, el sacar, digamos, a todos nuestros inspectores, tanto de la Defensa del Consumidor, Defensoría del Consumidor, como el Ministerio de Hacienda, la Dirección de Hidrocarburos. Todas esas medidas, el conjunto de 11 medidas, nos estarán costando entre 75 y 80 millones de dólares. Entonces, nosotros tenemos una decisión: o gastarnos ahora 75 u 80 millones, detener los efectos en nuestra economía, o en 2 o 3 meses esa cifra podría ser el doble si nosotros no intervenimos. Entonces, tenemos que tomar una decisión de intervenir en el momento oportuno. Ministro, algunos sectores, y quizás la mayoría, incluso opositores al gobierno, han visto con muy buenos ojos estas primeras medidas. Sin embargo, también han colocado un énfasis de que les hubiese gustado tener también de parte del Ejecutivo ciertas medidas que busquen austeridad para poder complementar parte de lo que serían recursos que se destinan para otras áreas, para poder de alguna manera paliar la crisis. Yo creo que ha habido una señal del presidente muy clara en materia de... Y se ha visto bien, porque me dijo directamente, Ernesto, si tú tal vez lo recuerdas en la cadena, ministro, recorte por el lado del gasto ordinario, por el lado del gasto corriente, no sacrifique la inversión pública, porque sacrificar la inversión pública significa para nosotros perder el impulso que le dimos el año pasado a nuestra economía y que le hemos estado dando durante el primer trimestre de este año. Entonces, es sacrificar ese crecimiento económico que nosotros ya tuvimos el año pasado. No puedo, Ernesto, predecir con totalidad, por ejemplo, cuándo terminará la guerra Ucrania-Rusia y OTAN. Cuándo, por ejemplo, los contenedores a nivel mundial van a haber muchísima más oferta disponible y eso va a relajar, digamos, la cadena de suministros o los costes de la cadena de suministros. O sea, hay muchos efectos que no dependen de nosotros y que vamos monitoreando de acuerdo a cómo se van moviendo los mercados internacionales del precio del petróleo o cómo se van moviendo otros factores que inciden directamente en el nivel de precios de nuestro país. Si lo que estamos haciendo es básicamente poner un beneficio generalizado para la población, porque todos acá consumen aceite, todos en el país consumen maíz blanco, o sea, nuestra dieta básica tiene ese impacto directo por la, digamos, reducción de aranceles que decidimos, y de esta forma estamos invirtiendo los recursos o haciendo un sacrificio fiscal para regresarlo a los mismos contribuyentes. A ver, cuando se habla precisamente de medidas de austeridad, por ejemplo, alguien decía, y lo escuchaba en algunos en medios de entrevistas, decía, bueno, por ejemplo, acá habría que preguntarse, por ejemplo, cómo se sostiene el chivo PET, por ejemplo, ¿verdad? Fue creado, se creó a partir de los ingresos que dejó el tema Bitcoin, ¿verdad? Pero ¿y ahora quién sostiene, quién le da la sustentabilidad
en el tiempo con el pago de sus, digamos, recursos, sus médicos, etcétera, etcétera. Hay un instituto de bienestar animal como tal, evidentemente se mantiene con el presupuesto general de la nación. Yo cuando hacen algunas comparaciones y dicen, miren, ya no hagan esto, no hagan lo otro, recorten aquí. Hay gente que incluso ha llegado a tal grado de decirme recortar el programa de computadoras, por ejemplo. Y les pregunto, ¿y por qué no? Porque es muy caro. O sea, sí, yo sé que probablemente ocupa recursos importantes en mi presupuesto general de la nación, pero no es tan más caro, les digo yo, no entregarles computadoras a nuestros niños. No es más caro no renovar nuestras escuelas. No es más caro no darle educación de calidad al ciudadano que después va a aportar a tu economía. Eso nos ha resultado muchísimo más caro, ¿no?, que no invertir los recursos en el momento adecuado. Entonces, el hecho de que nosotros tengamos una política pública en materia de intervención para bienestar animal no implica que estemos descuidando otras áreas. Estamos trabajando de manera integral. Pedir que nosotros no intervengamos en las demás áreas de la política pública como bienestar animal, o sea, espacio para medidas de austeridad más no hay. Infraestructura, es que por el momento, la intervención y el sacrificio fiscal que estamos haciendo es suficiente por este momento. Tenemos que ir monitoreando. Si de repente, te digo, si de repente alguien, la OTAN decide ir y poner sus armas en Ucrania, por ejemplo, y llevar soldados a Ucrania. Se armó la de San Quintín. Ahí tenemos un lío enorme. Que no sé a dónde nos vaya. Dios quiera que no. Tenemos que entonces en ese momento tomar la decisión de que habrá que intervenir con más recursos. Sí, entonces vamos a apretar más, por otro lado, sin sacrificar también la inversión pública. Nosotros no somos, Ernesto, de la idea de perdonarle una infracción a nadie. Y gracias a Dios el presidente Bukele no tiene un compromiso digamos, político-electoral con ningún sector en específico que lo ate a no ejercer su autoridad como presidente. En el pasado, en este país se ha acostumbrado a que las autoridades no se les respetan, Ernesto. A mí me consultaban hace unos días que si por qué a una persona que había estado en una mesa de negociación con nosotros un día antes a la noche, luego se le había capturado y se le había aplicado la ley. Y les digo, bueno, y que al caso de estar en una mesa de negociación te asegura impunidad. No, hay que acatar las leyes y además de eso, ellos mismos dijeron que se comprometían a respetar las tarifas, a no ir a un movimiento de paro y de repente pues empiezan a hacer todo lo contrario, considerando o quizá pensando que continúan los momentos en los que gobernaban los partidos anteriores, el FMLN Arena, con el cual siempre jugaron y siempre se le terminó maltratando al usuario como tal. Entonces, quien pagaba al final los platos rotos, no solo de las multas que se les perdonaban, sino también de todo el maltrato, las malas condiciones del transporte, el desorden que había en el transporte, pues eran siempre el usuario. No podemos dejar que se siente un precedente de irrespeto a la autoridad. O sea, todos podemos negociar, todos podemos aportar a la toma de decisiones del gobierno, siempre y cuando se respeten las reglas del juego. Entonces, si se irrespeta, se le aplicará todo el peso de la ley y tú has visto en los días recientes cómo algunos han salido a defender al infractor. En este caso, yo siempre le digo, o sea, las líneas son del Estado. Ellos tienen un contrato, un contrato de concesión. Las líneas le pertenecen al Estado salvadoreño y es la autoridad rectora en materia de política pública, en este caso el Viceministerio de Transporte, el encargado de establecer las condiciones en las que se va a prestar el servicio, tarifas, recorridos y también las condiciones de la unidad. Al no pagar los impuestos, se le está robando al Estado y se le está robando a la sociedad en su conjunto. Eso creo que ya quedó claro. Segundo, que el Ministerio de Hacienda no persigue a nadie. Nosotros no perseguimos empresarios, nosotros perseguimos delincuentes tributarios, que es algo muy distinto, un empresario a un delincuente. ¿Cuánto hemos logrado en estos 2 años recuperar? Nosotros hemos identificado entre casos presentados a la Fiscalía y que se están procesando a los ingresos, el incremento que hemos tenido de manera directa en algunos impuestos como tal y que podemos medir, hemos identificado alrededor de 600 millones en los casi 2 años que lleva ya el plan antievasión, 1 año y 6 meses ya casi
para 2 años. 600 millones. 600 millones que nos han servido en esta crisis, tanto por COVID-19 como la crisis económica post-COVID, nos han servido para inyectar recursos al erario público y que podamos financiar todos los programas, porque no ha sido fácil para nadie y sobre todo para los ministros de finanzas en todo el mundo. Ha sido un tremendo dolor de cabeza, es decir, saber de dónde poder financiarse, porque el mercado internacional de bonos, de eurobonos, de verdad tergiversado por completo. Las curvas de corto plazo básicamente superaban a las tasas de interés de largo plazo, entonces era algo bien inusual. El impacto fiscal está previsto, creemos que es la verdad es un impacto fiscal muchísimo menor. ¿Sí? Solo para que comparemos, las medidas nos cuentan 75 millones. Solo en la presa El Chaparral, el gobierno de Arena y del FMLN en conjunto se dice que, y creo que fue un poco más, pero que podría haber rondado el robo de 500 millones. Si comparamos todo lo que nosotros hemos perdido durante la corrupción, cuando a mí me dice en los gobiernos de Arena o del FMLN y me dicen no invierta 75 millones, ¿y cuánto se robaron en la Diego de Holguín? ¿Cuánto se robaron en los hospitales nacionales? El problema de las finanzas públicas en El Salvador no se soluciona con 1.300 millones, se soluciona incrementando tu inversión pública, haciendo crecer tu Producto Interno Bruto, atacando la evasión fiscal para que tengas recursos en tu política fiscal y puedes financiar todos los programas de inversión pública. Además de eso, teniendo políticas para racionalizar el gasto público, no necesariamente es recortes, es a mansalva, es orientar adecuadamente cada uno de los gastos, porque cuando algunos dicen, miren, hay que reducir masa laboral, y tú empiezas a revisar quiénes son, salud, maestros, lo vas a reducir y vas a sacrificar el futuro de tus hijos o vas a sacrificar el futuro de las nuevas generaciones. Entonces hay que ser muy inteligentes y muy cuidadosos a la hora de ir a buscar algunos, digamos, ajustes. Compararnos con una situación como la de Argentina creo que es un poco complicado, ¿no? Entonces, tal vez el nosotros vamos a afirmar algo, sino que ellos lograron ¿qué ha pasado con nosotros? Nosotros vamos a afirmar algo que le convenga a nuestro país, no algo que le convenga al ministro Zelaya o que con el técnico, digamos, del fondo les parece la mejor visión. Hay cosas que en nuestro país se pueden hacer y hay cosas que no. Por ejemplo, el tema de regular el Bitcoin es irreversible, eso no se puede. Es que, Ernesto, esto es parte de nuestra estrategia. Y el Fondo Monetario Internacional también es parte de una estrategia macro. Entonces vos no podés sacrificar una cosa por otra. Un organismo multilateral te sugiere cosas, pero solo tú conoces las condiciones de tu economía y solo tú debes tomar las decisiones sobre qué herramienta utilizar y qué no. Actuación que tiene. Y entonces ese es nuestro papel con el fondo. ¿Alguien quiere polemizar sobre eso, si el acuerdo se alargó? ¿Y cuál es el estado actual? No, estamos dentro, ¿ya casi se firma? Estamos dentro de la mesa de negociación. Han habido unos cambios, hubo cambio en el director en el jefe del departamento del hemisferio occidental, pero nosotros mantenemos nuestra posición en la mesa, continuamos hablando con ellos. Algunos decían que nosotros no podíamos sobrevivir y siempre siguen hablando de riesgos, no sé qué. Les hemos demostrado que en 2 años, de lo más crudo de la emergencia... tema que le escuché decir, el tema de riesgo de país. 2 años, Ernesto, les hemos demostrado durante 2 años que El Salvador vive una transformación en su economía, que El Salvador también está experimentando una transformación en sus tomadores de decisiones. ¿Sabes cuánto era el switch que nosotros teníamos de contingencia? 40 millones. Eso era para toda la política de contingencia de desastres naturales, 40 millones, que no se desembolsaron en automático. ¿Y qué es lo que sucede con eso? Hace que no tengas capacidad de reacción. Entonces nosotros, a partir de lo que ya vimos, y desde que yo llegué como ministro de Hacienda, o sea, mi preocupación principal es esa, ya viene la época del invierno. Dios no lo quiera, tenemos un deslave, tenemos un terremoto, lo que sea. ¿Vamos a tener que ir a andar buscando por todos lados? No, ya tenemos una línea de contingencia a una tasa sumamente competitiva, porque la tasa podría rondar entre el 2% y un 3% a lo sumo, ¿no?
También entonces, estamos no contratando... mete presión a deuda esto que se aprobó en la Asamblea. En absoluto. Es como cuando te aprueban un rotativo. Sí. Mientras tú no lo uses... Un crédito rotativo, sí. Mientras tú no lo uses, ahí está, aprobado, no te está generando comisión, no te genera intereses, no pagamos absolutamente nada por tenerlo ahí. Nuestra función es guardar cualquier contingencia fiscal, ¿no? Porque si no me va a tocar salir al mercado internacional de eurobonos, por ejemplo, y voy a tener que colocar a una tasa de 9.5 cuando tuve la oportunidad de haber contratado este crédito contingente a una tasa de un 3%, habiendo previsto ese momento de catástrofe. ¿Hay dinero para pagar los préstamos que se vencen? Absolutamente todos. No vamos a tener problemas. Todos nuestros compromisos, incluidos los vencimientos de eurobonos, están previstos en los 5 escenarios fiscales que el Ministerio de Hacienda tiene. Los hemos presentado a los inversionistas, se los hemos presentado a los organismos multilaterales, se los hemos mostrado al mismo Fondo Monetario Internacional. Los research que hacen publicaciones lo saben también, que mi flujo de caja alcanza más que suficiente para pagar nuestras obligaciones. Bueno, como todos los sectores empresariales lo han expresado, ha sido una situación difícil. El mismo presidente en su cadena nacional hablaba de 2 crisis profundas, la crisis de la pandemia y hoy la crisis de la guerra, ¿verdad? Esto lo podemos tipificar como una crisis de desabastecimiento en el mundo, ¿verdad? No solo local. Primero fueron toda la cadena de suministros con los contenedores y hoy es escasez de muchos productos a nivel mundial y lógicamente eso impulsa los precios. A nuestro juicio las medidas que se han tomado son medidas anticrisis que están correctas, que buscan paliar el efecto que puede tener en la población el tema de la crisis mundial. Hay una intervención de una política fiscal en la economía a favor de los consumidores, a favor de todos los salvadoreños, y es la que tenemos, ¿verdad? Porque las otras políticas monetarias, cambiarias, ya no existen, porque estamos dolarizados. No hay que ser tan pesimistas, pero la realidad es que es un factor que está externo que golpea fuertemente en esto. Bueno, el tema de la escasez de materia prima, que es nuestra base, digamos, viene desde el año pasado con la cadena de suministro, ¿verdad? Había ya problemas para poder, un contenedor tardaba, cuando normalmente puede tardar 15 días, un mes, pues el año pasado ya tardaba hasta 3 meses. Ahora se ha intensificado, no solo por el transporte, sino que también muchas de las fábricas que la producen están saturadas, no tienen posibilidad de vender. Entonces, lo que ha habido es una recomposición en las empresas para poder ver qué otro tipo de materias primas o cómo se sustituyen o si es local y buscar enfrentar la solución. Esta situación es complicada para todos y dada que los empresarios están enfrentando aumentos de sus precios de materias primas, en algunos casos escaseces o atrasos en poder recibir sus productos o materias primas, es más importante tratar de ser más eficientes las empresas. Para poder enfrentar situaciones como las que estamos teniendo hoy en día, también tenemos que reinventarnos, ¿no? Tenemos que aplicar nuevas herramientas y estamos hablando de entrar a una transformación digital que es parte del estudio que nos está mostrando, ¿cierto? Como les decía, para ubicar un poco, ¿no? Así es. A ver, veamos. Esta preferencia de la modalidad online del 61% de las empresas es importante porque nos indica a nosotros qué es lo que tenemos que ofrecer y cómo es que tenemos que ofrecer esta formación. Ahí podemos ver que de ese 61%, el 39% prefiere la formación online sincrónica y un 34% asincrónica. ¿Qué tipo de formación es lo que requiere la empresa? Y estamos viendo acá pues que las competencias digitales es un tema sumamente demandado por las empresas. Los procesos de calidad, ventas y comercio, sobre todo ventas digitales. Transformación digital al 56%. Al 56%. Esto, como usted bien decía, Ernesto, las empresas están enfrentando problemas, entonces tienen que reinventarse.
ya casi todas las empresas lo toman como algo parte del negocio, ya no es un tema adicional, ¿verdad? Si no tengo formación profesional y capacitación a mi gente, estoy perdiendo competitividad. Así que en este caso que estamos hablando de toda la formación, es una herramienta muy valiosa para enfrentar esta crisis y cualquier otra crisis que pueda existir. O sea que aún dentro de las empresas pequeñas hay mucha preocupación sobre los temas de formación. Y las empresas grandes tal vez por sí solas tienen mayores posibilidades de formar a la gente. Pero la empresa pequeña se apoya más en las formaciones que damos nosotros. Entonces, para nosotros esta es una excelente oportunidad de poder llegar a esos sectores y ayudarles en temas específicos e importantes, como es el tema de la transformación digital. El inglés es otra herramienta que cada día está más en demanda. Y otros idiomas que no podemos también invisibilizar. O sea, el caso del mandarín, que creo que es una realidad también. Bueno, nosotros, los sectores más grandes que tenemos... Dejando cualquier tipo de prejuicio político, veámoslo desde el punto de vista de formación. Es un mercado inmenso. Es un mercado, ¿no, Ricardo? Nosotros, los sectores más grandes que tenemos son sector comercio y sector servicio. Después viene el sector industrial. La realidad, la pandemia, Jorge, es una realidad todavía, ¿verdad? Es una realidad. Sí. Todavía tenemos ¿qué porcentaje dentro del sector industrial tenemos todavía trabajando bajo el uso de herramientas de tecnología, como por ejemplo el homework, el trabajo a distancia, por ejemplo? Bueno, en la industria no es mucho porque recordemos que casi todo está en las líneas de producción, ¿verdad? Entonces, digamos, las áreas financieras o las áreas administrativas de la industria pueden estar en trabajo en casa, pero el resto está ya integrado. 180,000 personas que trabajan en la industria están en todas las líneas de producción. Nosotros recibimos nuestros fondos de las cotizaciones que dan las empresas. Entonces tenemos una responsabilidad constitucional de darle una respuesta a esa cotización que recibimos. Entonces, por eso es que gran parte... Hay una ley de formación. Hay una ley de formación. Y de existencia también. Correcto. Yo creo que esa es la parte Entonces nosotros tenemos que darle una respuesta a los empleados de las empresas cotizantes. Al mismo tiempo, tenemos formación para jóvenes y para gente en situación vulnerable. Podemos ver nosotros el impacto que tuvimos en el 2020, a causa de la pandemia, pues que pasamos situaciones complicadas todo el mundo, no solo El Salvador, pero ya para el 2021 vemos una recuperación bastante grande y ahora para el 2022 tenemos una proyección de casi 230,000 trabajadores. Esto es solo la parte de los trabajadores. Además de esta capacitación, nosotros en este año pensamos capacitar alrededor de 100,000 personas y jóvenes dentro de los sectores vulnerables y de los programas que tenemos para jóvenes. Pero en general, la idea es buena, es decir, poder abastecer al mercado, al país, de, por ejemplo, polímeros, papel, insumos, todo lo que se requiere para la producción industrial, ¿verdad? Hay cantidad de empresas ahora que están con limitación de su materia prima y esto pudiera, especialmente en sectores como alimentos, ayudar a mejorar las condiciones. Y como lo decía el presidente, son medidas de crisis, 2 meses, 3 meses, mientras la situación vuelve a normal. ¿Cómo puedo yo ser parte del proceso de formación o de cursos que tiene ISAFOR? Bueno, gracias Ernesto por esta oportunidad. Yo invito a los empresarios y a los empleados de los empresarios y al público en general a que nos contacten. Se nos pueden contactar a través de nuestra página web, que es insafor.org.sb.
Tenemos también nuestra plataforma que es insaforonline.org.sb. Tenemos también el programa Capacítate para el Empleo.org, donde hay más de 300 cursos de formación sin ningún costo. Y al terminar el curso, a través de la Fundación Carlos Slim, la Fundación Gloria de Cristo e INSAFOR, reciben un diploma las personas que terminan los cursos satisfactoriamente. Además, pues estamos en Facebook, Twitter, Instagram, todas esas plataformas donde nos pueden contactar.